¿Sabes que con el Diablo, creo que te lo comenté esto sí, Jordi, siempre que hablamos, por ejemplo, de Diablo en Cuarto Milenio, la audiencia baja. Instantáneo, con el Diablo. ¿Esto tú crees que es un poco por la tradición judeocristiana, el miedo al demonio? Porque habláis de otros temas también muy chungos y ahí no baja, ¿no? No baja. Pero pues mira, fíjate, esto es tremendo. Sí, perdona. No, Didi, no, por favor. No, eso ocurre, decir, vamos a ver, nosotros ahora estamos hablando por Zoom, ¿no? Sí. Tú tienes ahí unos micrófonos, ¿verdad? Yo también. Sí. Tenemos satélites Starlink que nos conectan con no sé qué, vale. Pero amigo mío, cuando tú hablas del demonio, depende en qué código, resulta que va a lo más primario, a lo que llaman cerebro reptiliano, a lo más primario de nosotros. Que no somos dueños de eso en el todo. ¿Por qué? Porque eso viene seguramente en tu ADN de tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, que se criaron. Precisamente el domingo hicimos un programa sobre el Apocalipsis de San Juan, con términos que tú dices, yo soy un chaval, una chavala de 20 años, a mí qué me cuentas y yo. Bueno, pero en tu genética hay muchos siglos de temor a la segunda venida, la batalla final, el Armagedón, el 666, los 4 jinetes de Apocalipsis. Aunque tú no lo creas y te importe un bledo, todo eso está inserto, diría, celularmente en ti. Entonces, nosotros hemos detectado que cuando hablamos de temas muy crudos como estos, la audiencia baja, pero por un respeto. Y la gente, no, yo no creo nada de esto, pero apago. ¿Por qué? Porque me hace sentir tranquilo, ¿no? Claro, es así que espero que no te pase lo mismo. Oye, y si no, pues lo veis luego a pleno sol, pero este podcast lo tenéis que disfrutar con luces apagadas y con el sonido bien alto, si no, no es lo mismo, ¿eh? Pues mira, hablamos del demonio, pues vamos allá. Posesiones. ¿Qué historias de posesiones, de exorcismos te han impactado más? ¿Crees que son más impresionantes, duras, difíciles de explicar? Bueno, yo he vivido algunas. En primera persona. Sí. ¿Esto no te lo conté? No sé si me contaste algo que tú... Yo diría que no me suena lo de en primera persona. Un día recibo, yo repito, pido perdón si me repito, no sé si lo conté, yo creo que no. Un día recibo una llamada, estaba yo en un restaurante italiano del centro de Madrid y alguien me llama y me dice, le hago una invitación, y digo, era un reconocido periodista de sucesos, amigo mío, Paco Pérez Avellán, que ya murió. Y me dice, clásico. Sí, me dice, Iker, ¿te vienes a un exorcismo oficial de la Iglesia Católica? Claro, yo digo, esto no se puede, pago la cena. Y al momento ya estás ahí. Bueno. Y recuerdo una escena, porque yo en eso soy escéptico, no escéptico, sino que digo, bueno, seguramente vaya a asistir a lo que yo creo que es un estado de conciencia límite. Pero ¿qué ocurre? Que como tampoco sabemos bien qué es el cerebro, ni cuáles son los estados de conciencia límite, amigo mío, cuando tú ves eso, dices, bueno, puede que tenga una raíz mental, pero todo lo tiene, pero ojo, que yo no sé qué está pasando aquí. Primero me impactó porque era un subterráneo de una iglesia, o sea, no estaba hecho en la superficie, y segundo porque el sacerdote aún portaba sotana, ¿no? Cosa que le daba todo un ambiente digno del exorcista. Tercero porque vio una cría estudiante aparentemente normal y que después de unas prácticas con Ouija había empezado a ver unas sombras que no se iban. Esto es muy clásico. Sí. La imagen de sombras que acompañan. Nadie sabe si esto es una sugestión, un problema. Algo, dicen los psiquiatras, de cierto lóbulo prefrontal, bueno, que genera esa especie de visión. Y yo le digo, mire usted, a mí me parece muy bien, pero la persona está viendo esas sombras y las identifica como sombras que vienen a por ella. Bien, no es agradable en absoluto en una mente joven. Total, que de alguna manera, después de pasar por varios psiquiatras, como en la película del exorcista, el destino final era este lugar. Había un retablo, había una cruz, había una oscuridad absoluta, había una especie de semicúpula. Sé que también parece de cine, pero así lo viví y además no fue solo una vez cuando estuve. La segunda fui no solo con este periodista, sino con un psiquiatra. Y me impresionó mucho porque yo creía que iba a algo que iba a poder controlar. La persona que me hace de intermediario, Paco Pérez Avellán, le habla a este sacerdote de mí como, este sí que te hablo de hace 22 años, es decir, era un crío, más o menos, ¿no? Entonces tenían que avalarme, ¿no? Para, claro, ¿qué hace este chico allí? ¿Qué hace este chico allí? Y además se me permitió grabar en audio. Todo eso yo lo tengo. Esta es una grabación que yo he puesto en Cuarto Milenio y la audiencia hizo así. Por lo mismo, el mismo tema. Mira, cuando yo llego, escucho un alarido. Que te diré, Jordi, que escucho muchos alaridos en mi vida, pero no como ese. Es como si tú gritas de dolor, como si te están arrancando una pierna,
y continúa el alarido, y continúa, y no respiras, continúa. Y cuando continúa se convierte eso como un eco gutural, como un eco animal. Añade esto a que la persona estaba haciendo el fenómeno de gimnástico, casi de Pino Puente, de contorsión, y los ojos en blanco absolutamente como dos almendras blancas. Ver eso, te confieso que me hizo dar un brinco hacia atrás, cosa que al sacerdote no le gustó nada, porque se vio que yo me impactaba. Para él era una labor sacramental que tenía que hacer. Y fue muy impresionante observar eso. Ella no estaba atada ni estaba... No. Estaba de pie y Sin embargo, se movía, ¿no? tanto la madre que asistía como dos ayudantes agarraban y no podían casi con ella, no podían. Insultaba, reía, sobre todo cuando reía daba mucho miedo, porque era una mezcla de una risa forzada, macabra. En ningún momento, me acuerdo, me miró a mí o se dirigió a mí como si yo no existiese, no formase parte de eso. Y fíjate qué curioso, cuando alguien está en eso y viene un extranjero, ¿no? Lo lógico sería un paripés, oye, pues intentaré patar. En ningún momento. Yo me senté en un lateral, muy cerca, pude grabar y fueron 3 horas sin parar el alarido, sin parar en ningún momento, sin parar. O sea, era sobrehumano, ¿no? Y cuando aquello paró, es como cuando decía que es una película que es terrorífica, es El Exorcista. En el caso real sale Exit, una marca, ¿no? Salida al niño, a Rob Mangen, al niño real, Exit. Antes le había salido otra que era Hell, ¿no? Infierno. Bueno, pues sin esas marcas, evidentemente, pero sí que estaba vestida. Después de todo ese esfuerzo, sudando, gritando, tal, ¡pum! Y no sabía dónde estaba esa cría. Es más, estaba un poco impactada de dónde estaba. Había perdido la noción, como un sueño, como una gran pesadilla, ¿no? Le cambiaba la voz incluso, entiendo, Totalmente, ¿no? totalmente. Pero una voz que es que tienes que... O sea, es que es terrorífico, terrorífico. Es como las entrañas hablando. ¿Habló algún idioma que a veces también se ha escuchado diferente o todo era en castellano? Sí, pero yo personalmente creo que no llegó a... Le preguntaba en latín, porque el rito era en latín, ojo. Entonces la mujer respondía, la chica respondía. Pero yo no creo que haga falta un conocimiento excesivo de latín para hacer lo que hizo, ¿vale? Si habla de repente aquí con unas declinaciones que, como tú y yo, pero en latín, ya es para pensárselo. No ocurrió. Claro. Eran muy monosílabos, ¿no? Y lo que sí vi es un esfuerzo. O sea, digo, esta chica o es gimnasta o está aquí perdiendo energía de una manera que le va a dar algo físicamente. No sé, nunca supe. Y 2 veces estuve con los mismos resultados, sí. Porque era un proceso que duró 18 exorcismos. ¿18? Sí. Según tengo yo controlado, eran 18 hasta que eso... Una chica normal, de la facultad y que empezó en la facultad con unas amigas a... Vamos a hacer la ouija. A alguien se le ocurrió hablar de un novio muerto. Alguna tenía un novio muerto en moto. A ver a qué... ¿no? ¿Qué sugestión provoca eso? ¿Qué rollo provoca eso? ¿Qué... Claro. Pero lo cierto y verdad es que he visto... Porque he estado en otros exorcismos... de otras culturas e incluso en el ámbito cristiano, pero más no católico, y es diferente. Hay lo que se llaman arrebatamientos. Hay personas que es muy interesante que pierden su yo y se unen a varios, como hablábamos antes de la violencia, y entran en estado alterado de conciencia real, convulsiones, bailes extrañísimos, hablar en lenguas, pero es todo en otro tono. Esto era una cosa muy patológica, muy profunda. Quien descubre realmente el exorcismo es un psiquiatra, médico, que se encargaba del hospital de pobres de París, que se llamaba Charcot. Charcot tiene unas fotos que son impresionantes, yo he hecho algún reportaje sobre esto allí en la Salpêtrière, porque ve que, sobre todo en mujeres, es la realidad, sobre todo en mujeres, había unas contorsiones, unas posiciones de las manos, unas muecas deformando la cara, que decía, esto tiene que ser un tipo de enfermedad desconocida, que no entendemos, y que solo veo paralelismo, siglo XIX, solo veo paralelismo, primitiva fotografía que da un miedo con algunas culturas muy primitivas. Es decir, hemos visto en las colonias francesas de entonces culturas muy primitivas sin ningún tipo de pátina tecnológica que se comportan de la misma manera. Y Charcot decía, es como si el cerebro se remontase a un estadio muy primitivo en mitad del París del siglo XIX, ¿no? Claro. Hostia, qué impactante. ¿La chica cuando llegaste a ese exorcismo de entrada estaba normal o ya estaba...? No. ¿Tú cuando luego llegas, la vi normal, está... Luego la vi normal, que era muy impresionante, porque no sabía ni quién era yo, ni qué pintaba ahí. Yo no estaba todavía en la radio, ni en la televisión, no era conocido. Y me dio mucha pena, fíjate. Me dio mucha lástima, ¿no? Quizá porque yo andaba impactado porque había estado en Italia, había estado en Turín,
Y había un caso de una niña que en circunstancias parecidas puede hacer espiritismo y en mitad de la noche abandona su casa descalza, se le encontraron cristales y cosas en los pies y se tumba en la vía del tren con un libro escrito por ella y deja que el tren pase por encima, ¿no? Hostia. Y, joder. Claro. Es que... Esto es que, hacía poco que habías vivido este caso, ¿no? Habías estado ahí. Es que, te quiero decir, hay historias muy potentes.